Salmo número 10. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Comienza así. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Hasta ahí la lectura de la palabra. Este Salmo 10 es un salmo realmente muy profundo. Es un salmo en el cual se ve de una manera amplia el concepto que ya el Salterio nos da sobre el hombre que anda en camino de pecadores, sobre el hombre que es impío, que no conoce, que rechaza más bien al Señor. Recuerden que desde el Salmo 1, y lo hemos seguido viendo, hay un gran contraste en el Salterio entre el Hijo de Dios, el hombre de fe, aquel que se somete al Señor, de aquel que obviamente es todo lo contrario, se rebela y no quiere realmente tener una relación con el Señor, rechaza a Dios. Pues este salmo manifiesta en forma principal esa temática, ¿ya? Y el salmista observa a la humanidad, observa su sociedad, observa lo que está pasando en el mundo y ve que es una cosa que le causa preocupación y dolor, porque ve justamente cómo avanza el mal en su sociedad y pareciera que Dios no hace absolutamente nada. ¿Le ha pasado eso? Yo creo que si hoy día nosotros observamos estos postreros tiempos que son relatados claramente en la Escritura, como tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de corrupción, de maldad, de violencia, de inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, ya vamos a quizás cuestionarnos, bueno, ¿y dónde está Dios? Y por eso es que el salmista comienza con esa pregunta, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Hay un ambiente de gran tribulación, hay un ambiente de angustia, de dificultad, hay un ambiente donde se ve que la maldad está desbordada y él entonces al observar esa realidad se le pregunta a Dios, ¿por qué estás lejos? Pareciera que él tiene un sentir en su corazón de que Dios no está presente, no está cerca, se ha alejado, como que Dios se ha olvidado, como que Dios no tuviera interés, como que Dios escondiera su rostro ya justamente en estos tiempos. Hermanos, yo creo que nosotros ya quizás al observar este mundo podemos quizás cuestionar lo mismo. Sin embargo, como creyentes sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, aunque la higuera no produzca frutos, aunque el ganado esté muriendo, aunque el cuadro esté negro, yo voy a confiar en el Señor porque conozco al Señor. Esa es la diferencia con el Hijo de Dios. Amén. Y piense usted en una aplicación práctica. Quizás en su vida, más de en alguna oportunidad, usted también ha estado en tiempos de tribulación, en tiempos prolongados de sequía, de dolor, de aflicción, de conflicto, de problemas, porque en la vida hay problemas, en el mundo tendréis aflicción. Y quizás en esa circunstancia ha llegado a preguntarse, ¿por qué Dios está lejos?
¿Por qué, Señor, no me tiendes una mano? ¿Por qué, Señor, pareciera que estás escondido? Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra debilidad y en nuestros problemas quizás podemos llegar a este grado? Es un grado extremo. Sin embargo, como decía, el hombre de fe, el Hijo de Dios, nunca debe desconfiar del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que permanecer siempre, cualquiera sea la circunstancia en nuestra vida, con nuestra confianza totalmente depositada en nuestro Dios. Amén. Bien, acá el salmista ve que el malo es un hombre que tiene una característica, y la característica central es el orgullo. Lo estamos viendo en las lecciones de Derribando Baluarte del Enemigo, el orgullo. Esa es la característica principal del hombre que se aleja él de Dios, con arrogancia, dice. El malo persigue al pobre, y en su orgullo este hombre lleno de maldad se contrapone. Realmente es un adversario. ¿A quién? Al hombre necesitado, al hombre humilde, al hombre pobre, dice, al hombre justo, al creyente en última instancia. Sin embargo, ya este salmo en sus inicios nos dice que ese hombre pecador no va a triunfar, no va a ganar, será atrapado en los artificios que ha ideado, caerá en sus propias trampas, en sus propios juegos malévolos. Él va a ser enredado y va a caer. Mi hermano, esa es la esperanza que un creyente tiene, que a pesar de que puede haber gran injusticia, gran opresión, en algún momento Dios va a juzgar a este hombre malo, que ha crecido básicamente en relación a su orgullo. ¿Por qué? Porque es un hombre que al no seguir a Dios está en el terreno del diablo, en el terreno del pecador. Si usted recuerda Isaías, dice Isaías, la caída de Satanás. ¿Qué fue lo que motivó a Satanás? Su caída fue el orgullo. ¿Cómo caíste? Cuando él decía en su corazón, subiré al cielo. Él decía en su corazón, voy a edificar mi trono y me voy a sentar en él y seré semejante al Altísimo. Hermanos, el orgullo es realmente la raíz de todos los males, la raíz del pecado. Y eso es lo que manifiesta un hombre sin Dios. Versículo 3, porque el malo se jacta. ¿Ven el orgullo como florece en este salmo? Se jacta del deseo de su alma. Y el deseo de su alma es hacerse como Dios, de tal manera de no necesitar al Dios vivo, al Dios verdadero. Él, la verdad es que se relaciona con hombres que tienen su mismo sentir, que ahí están llamados como el codicioso, bendice al codicioso, ahí está su hábitat, pero desprecia ¿a quién? A Jehová. Es un hombre que en su orgullo, en su ceguera, desprecia a Dios. El versículo 4 yo creo que es, de mi punto de vista, en toda la Biblia, el versículo que mejor habla sobre el orgullo del hombre pecador. El malo, por la altivez, fíjese la palabra, la altivez de su rostro, no busca a Dios. Es un hombre que ha cortado relación con Dios, que no busca a Dios, que no le interesa nada de Dios, no quiere tener una relación de comunión con el Dios amoroso, con el Dios que le ama, y lo rechaza, como decía, lo desprecia, decía el versículo 3. Acá dice que no busca a Dios, no hay ni siquiera Dios en ninguno de sus pensamientos. Es decir, este hombre ha bloqueado todos los sentidos, ya aún el pensamiento de siquiera considerar la existencia de un Dios, considerar
a Dios. Hermano, esto es gravísimo porque este hombre se ensoberbece en sí mismo, se hace a sí mismo Dios. Y por supuesto, como dice el versículo 5, y de ahí para adelante empieza a mostrar los frutos de lo que es su decisión de despreciar al Señor, sus caminos. Ahí están todo su andar, todas sus obras, todas sus decisiones, todo lo que hace en la vida este hombre está torcido. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, en todo tiempo. No es una cosa circunstancial, sino que es un hombre que toda su vida la ha cedido a la dirección del enemigo, no a la dirección del Señor. Se ha rebelado contra Dios. Tus juicios, Dios, dice el salmista, los tiene muy lejos de su vista. Es el típico hombre que vive sin considerar a Dios, por lo tanto no tiene la conciencia de que un día va a rendir cuentas al Dios que es el juez de toda la tierra. Él vive como si Dios no existiera y da rienda suelta a todo su pecado, a su carne, a los deseos del mundo, a la vanagloria de la vida, todo lo que nos dice la palabra del Señor, y a todos sus adversarios desprecia. Fíjense, si él desprecia a Dios, también desprecia al prójimo. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento y el segundo? Amar a Dios y amar al prójimo. Él odia a Dios, rechaza a Dios y por ende también al ser humano lo va a ver como una cosa, no lo va a ver como lo que realmente es y por lo tanto lo va a despreciar también. Ya va a despreciar también a sus congéneres, ya dice a todos sus adversarios, los ve como un adversario, especialmente al creyente, especialmente al Hijo de Dios, porque está en la otra vereda, está en el terreno de las tinieblas y por ende va a despreciar principalmente. Hoy día vemos la iglesia perseguida, hermano, porque hay una actividad enorme, un activismo enorme por aniquilar a la iglesia. Dice en su corazón, fíjense, viene del interior, ya el decir no seré conmovido jamás, no seré movido jamás. Hermano, qué orgullo más grande. No considera que el hombre, como hemos visto en el Salmo 9, es temporal, es transitorio, es frágil. Él se cree todopoderoso porque se ha hecho a sí mismo Dios y dice, nada me va a pasar, nunca me alcanzará el infortunio, y no sabe que eres pobre, que eres un mendigo, que eres necesitado, que eres frágil, dice Dios en la palabra. No te das cuenta, ¿ya? Y dices que no vas a ser conmovido y que nunca te va a alcanzar el infortunio, cuando Dios de un soplo lo disipa todo. Imagínese, hombre, con esa soberbia, como si estuviera inmune a una enfermedad, como si estuviera inmune a un accidente, como si estuviera inmune a cualquier situación en la vida en la cual la cosa cambia de blanco a negro totalmente. ¿No es verdad? Nosotros mismos muchas veces en esta vida experimentamos esos cambios radicales, hermano, y sufrimos, pero aún así, gracias porque tenemos al Señor. Eso es el inicio del pensamiento esta mañana de este salmo. Pero recuerde que cuando se proclama en los primeros versículos a este hombre orgulloso, malvado, que rechaza al Señor, que se ha revelado y que también tiene como enemigo a todos los hijos de Dios y busca despreciarlo y busca realmente hacerles mal, dice, recuerde que será atrapado. Él no va a triunfar. Y vamos a ir viendo en este salmo cómo Dios se levanta y cómo Dios es el Dios soberano, como hemos visto, es el Dios todopoderoso, es el juez de toda la tierra. Gracias al Señor que nosotros somos hijos de Dios.
Pero hermanos, la gran enseñanza al ver a este hombre es que debemos alejarnos totalmente de ese terreno, del terreno del orgullo, de la altivez, de la jactancia, como dice este salmo. Amén. Amén.